Bienvenidos a Pasado y Misterio. En esta ocasión, nos sumergiremos en una de las épocas más oscuras y temidas de la historia, la Edad Media. Durante este tiempo, Europa se vio azotada por numerosas enfermedades que diezmaron a la población y dejaron un impacto imborrable en la sociedad. ¿Sabías que algunas de estas enfermedades cambiaron el curso de la historia? Prepárate para descubrir las 10 enfermedades más letales de la Edad Media y cómo marcaron el destino de millones. La peste negra. La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue sin duda la enfermedad más devastadora de la Edad Media. Esta pandemia, que se extendió entre 1347 y 1351, acabó con la vida de aproximadamente un tercio de la población europea. Causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida por pulgas que infestaban a las ratas, la peste negra no solo causaba terribles muertes, sino que también provocaba un colapso social y económico. ¿Sabías que la peste negra es considerada una de las pandemias más letales de la historia? ¿Cómo crees que reaccionaríamos hoy ante una enfermedad tan devastadora? La viruela. La viruela es otra de las enfermedades más temidas de la Edad Media. Aunque se originó mucho antes, en la Edad Media causó estragos entre la población europea. La viruela era altamente contagiosa y letal, con una tasa de mortalidad de hasta el 30%. Las personas infectadas sufrían de fiebre alta, dolor intenso y erupciones que dejaban cicatrices permanentes y sobrevivían. Afortunadamente, la viruela es la única enfermedad humana que ha sido completamente erradicada gracias a la vacunación. ¿Sabías que la viruela fue una de las primeras enfermedades en ser combatida con la vacunación? ¿Cómo crees que fue vivir en una época donde la medicina moderna aún no existía? La lepra. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, era una de las enfermedades más temidas y estigmatizadas de la Edad Media. Los leprosos eran aislados en leproserías y muchas veces eran considerados impuros o castigados por Dios. La lepra afecta la piel, los nervios, y si no se trata, puede causar deformidades graves. Aunque en la Edad Media se creía que la lepra era altamente contagiosa, hoy sabemos que su transmisión es más complicada y requiere un contacto prolongado. ¿Qué piensas sobre el estigma que rodeaba a los enfermos de lepra en la Edad Media? ¿Crees que hoy en día seguimos estigmatizando a ciertas enfermedades? El cólera. El cólera, aunque más conocido por los brotes del siglo XIX, también estuvo presente en la Edad Media. Esta enfermedad infecciosa, causada por la bacteria Vibrio cholerae, se propagaba principalmente a través del agua contaminada. Los síntomas incluían diarrea intensa y deshidratación, lo que llevaba a una rápida muerte si no se trataba. En la Edad Media, la falta de higiene y las condiciones de vida insalubres hicieron del cólera una amenaza constante en las ciudades. ¿Sabías que el cólera sigue siendo una amenaza en algunas partes del mundo hoy en día? ¿Cómo crees que ha cambiado la forma en que combatimos esta enfermedad? La tuberculosis. La tuberculosis, conocida en la Edad Media como tisis o consunción, fue otra de las grandes asesinas de la época. Esta enfermedad pulmonar, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, se propagaba a través del aire y era particularmente letal debido a la falta de tratamientos efectivos. La tuberculosis no solo afectaba a los pobres, también se cobraba la vida de personas de todas las clases sociales. Los síntomas incluían tos crónica, fiebre y pérdida de peso, y a menudo terminaba en una muerte lenta y dolorosa. ¿Te imaginas vivir en una época donde enfermedades como la tuberculosis no tenían cura? ¿Qué impacto crees que tendría en la sociedad actual? La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, causada por la bacteria Salmonella typhi, era otra de las enfermedades que azotaban a la población medieval. Se transmitía a través del agua y los alimentos contaminados, y los síntomas incluían fiebre alta, dolor abdominal y erupciones en la piel. Sin antibióticos, la fiebre tifoidea era a menudo fatal. En la Edad Media, las malas condiciones sanitarias y la falta de conocimiento sobre la higiene hacían que la fiebre tifoidea fuera una enfermedad recurrente. ¿Sabías que la fiebre tifoidea sigue siendo un problema en algunas regiones del mundo? ¿Cómo crees que la higiene moderna ha cambiado nuestra lucha contra estas enfermedades? La disentería. La disentería, causada por varias bacterias y parásitos, era una enfermedad común en la Edad Media que provocaba diarrea severa, a menudo con sangre. En una época donde el acceso al agua limpia y el saneamiento eran limitados, la disentería se propagaba rápidamente, especialmente en tiempos de guerra o hambruna. La deshidratación extrema que causaba esta enfermedad era a menudo letal, especialmente entre los niños y los ancianos. ¿Te imaginas vivir en una época donde enfermedades como la disentería eran comunes y a menudo mortales? ¿Qué harías para protegerte? La gripe española, influenza.
Aunque la pandemia de gripe española es más famosa por su brote en 1918, la gripe en sí misma ya era una amenaza durante la Edad Media. Las pandemias de gripe, aunque no tan bien documentadas como otras enfermedades, causaron muertes masivas en periodos de debilidad inmunológica debido a otras crisis, como la hambruna. La falta de conocimientos médicos y la inexistencia de vacunas hacían de la gripe una enfermedad temida. ¿Sabías que la gripe ha sido una amenaza recurrente a lo largo de la historia? ¿Cómo crees que las pandemias modernas se comparan con las del pasado? La rabia. La rabia era una enfermedad temida tanto por su letalidad como por los síntomas aterradores que causaba. Transmitida a través de la mordedura de animales infectados, la rabia provocaba fiebre, confusión, alucinaciones y una aversión extrema al agua. En la Edad Media, una vez que los síntomas aparecían, la muerte era inevitable. Las leyendas de hombres lobos y criaturas similares pueden haber sido inspiradas por personas infectadas por la rabia. ¿Conocías los efectos tan aterradores de la rabia? ¿Qué opinas sobre las supersticiones que surgieron en torno a esta enfermedad? El carbunco, anthrax. El carbunco, también conocido como anthrax, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bacillus anthracis. Afectaba tanto a los animales como a los humanos y era especialmente peligrosa en la Edad Media, cuando se desconocía cómo tratarla. El carbunco podía manifestarse en la piel, los pulmones o los intestinos y a menudo resultaba fatal. Aunque menos conocido que otras enfermedades, el carbunco tuvo un impacto significativo, especialmente entre los pastores y agricultores. ¿Sabías que el carbunco era una amenaza real en la Edad Media? ¿Qué harías si te enfrentaras a una enfermedad tan letal? Y así concluye nuestro recorrido por las 10 enfermedades más letales de la Edad Media. Estas enfermedades no solo causaron millones de muertes, sino que también moldearon la historia de manera irreversible. ¿Cuál de estas enfermedades te pareció más impactante? Déjalo en los comentarios. Si quieres seguir explorando los misterios y horrores del pasado, no olvides suscribirte y darle like al vídeo. En Pasado y Misterio, siempre hay una nueva historia que contar. ¡Hasta la próxima!